¿Te acuerdas de tu socialmente. primera novia? Sí, me acuerdo de mi ¿Así? primera novia, sí. ¿Qué tal? ¿Buenos recuerdos? Siempre buenos recuerdos. Siempre buenos recuerdos. Siempre buenos Sí. recuerdos. Yo creo que mi padre hasta sus últimos días ha sido un consejero para mí, ha sido un asesor. Yo he tenido muchas veces en mi juventud, en mi vida académica, universitaria, en mi vida profesional privada o pública, en esta última linda y honrosa experiencia de la alcaldía, siempre haberle pedido un consejo. Y mis primeras clases fueron chistosas. ¿Qué pasa? Sí, esas son para recuerdo. Ajá. Porque entro a dar clases en un colegio católico femenino a los 22 años. Ya. ¿no? Entonces empecé en la nocturna de las Fátimas, que antes tenía nocturna, y tenía alumnas monjitas. ¿Ah, sí? Tenía alumnas monjitas. Ajá. Me fue bien en lo que era terminar este año porque entré en media temporada de clases. Y luego me enteré que las monjitas no eran mis alumnas, sino eran el ojo seco de la madre superior. Alguien que viene, que hace el profesor jovencito, que viene, ¿no?, de Cuba, jovencito. Claro. Entonces, la política está en el diario vivir de la sociedad. Y desde chiquito yo ya era político. ¿Ya? Porque ya nos gustaba liderar el grupo, ¿sí? Organizar. Ya fuimos presidente del grado, ¿Ya? ¿no es cierto? Que capitán del equipo. Y cuando tú te das cuenta, todo eso es política. Porque es y nos presentamos con el movimiento Renovación. ¿Cómo te fue en esa elección? Quedé segundo, detrás del licenciado Juan Salazar. Que estuvo apadrinado por la maquinaria electoral. Claro, por la maquinaria electoral y por el municipalismo que armó su movimiento. Pero haber estado en contienda, por ejemplo, con el doctor Fernando Guerrero, con el mismo licenciado Juan Salazar. Grandes liderazgos. Grandes liderazgos. Para mí fue una experiencia hermosa, enriquecedora. ¿No te decepcionaste en la No me decepcioné. Ahí tuve mis primeros debates, sí, para la alcaldía. El ser candidato me permitió conocer más el territorio. Y la política. Y la política, efectivamente, ¿no? Pero mucha gente entendió que se puede hacer política con respeto. Y lo puedo decir con total categoría, mi estimado Marco, y quienes habrán estado cerca de nosotros podrán advertirlo. Ni en campaña, ni en administración, jamás nos habrán escuchado hablar mal de otro candidato o de una ex autoridad o de otra autoridad X, ¿sí? Nosotros estuvimos siempre enfocados en nuestro propósito, en nuestros Esos son objetivos. parte de tus valores, de lo que nos comentabas. De lo que mi padre nos enseñó, ¿sí? Y de lo que tiene que ser el riobambeño. Y nosotros habíamos planteado proyectos de envergadura. Cerrar Porlón, el reasfaltado de la ciudad de Riobamba, el alcantarillado para la ciudad, el agua potable, los proyectos sociales, los servicios, la limpieza con la compra de contenedores, etc. Y a nivel social, la creación del despertar de los ángeles, la ayuda a los sectores prioritarios adultos mayores en nuestras parroquias internamente, los jubilados que desde décadas no podían acceder a este beneficio social en el municipio. Un sinnúmero de cosas. Entonces hubo mucha tarea de planificación al inicio y luego de ejecución. Por ponerte un ejemplo sencillo, si no hubiésemos ganado esta reelección, yo no hubiese entregado la Avenida Bicentenario, yo no hubiese entregado el Teatro León, porque fue un proyecto que empezó en la primera administración y terminó en la segunda administración. Y muchos otros proyectos. Y muchos otros proyectos más. La coherencia política debería decir eso, ¿sí? Que si yo no he empezado proyectos y están en camino o han iniciado, es mi obligación por el territorio, por la ciudad, tener que continuar con esos proyectos. No olvidemos que detrás de un proyecto hay necesidades de las personas que se satisfacen, hay problemas de los ciudadanos que se están resolviendo. Entonces, cuando simplemente das de baja a un proyecto, le estás dando la espalda a miles de ciudadanos. He aprendido lo que es la lealtad, lo que significa el compañerismo, lo que significa la amistad, ¿sí? Lo que significa este valor tan importante para toda la sociedad,
que es el amor, ¿sí? Porque hay que hacer una gestión con amor, con respeto, que finalmente creo yo eso marcó parte del estilo de nuestra gestión. Saber que éramos una gestión que escucha, una gestión que tolera, una gestión que decide, una gestión que propone, una gestión no de escritorio, sino de territorio. Y recuerdo que en el año 2015 vino un equipo profesional de baloncesto Mavor, y el alcalde yo, a decirme: alcalde, denos las facilidades para que Mavor juegue aquí en la ciudad de Riobamba y haga de local aquí. Me pareció maravilloso. Un alcalde... Claro, un alcalde que le gustaba el básquet, un equipo profesional que venga a querer jugar por tu ciudad, y listo. Chévere. Pasó ese año, en el año 2016 le dijimos: Mavor, nuevamente acá, y dijo Mavor: no, ahora me voy a otra ciudad. Iba de turista a cada ciudad. Entonces pidiendo participar. Entendimos ahí el poco sentido de pertenencia, de identidad, de clubes que no eran de aquí de la ciudad. Y ese año no hubo básquet, y en el año 2017... Y Riobamba es muy alcalde, deportivo, sí, que vino Mavor otra vez y dijo: quiero regresar a Riobamba. Dijimos: no. Si le traemos a Mavor, ¿por qué no tenemos la capacidad de crear nuestro propio club de baloncesto profesional? Y con un grupo de amigos tomamos la decisión de crear Riobamba Sporting Club y los Leones de Riobamba, porque descubrimos también la afición del riobambeño hacia otras disciplinas, claro, ¿no? Que era el básquet. Claro. Si me preguntas si íbamos a tener esa expectativa de que iban a hacer, no. Pero tenías éxito además, porque si no tienes éxito también no como lógicamente, que pasa intrascendente, ¿no? Es que hay una filosofía dentro del club. Nosotros practicamos la participación no solamente como el sentido de ser parte de, allá presentemos un equipo para estar ahí, ver qué pasa, mantener un hombre, no. Nuestra participación tiene un objetivo y un propósito final dentro de los resultados deportivos, que es alcanzar el éxito, es alcanzar el triunfo, es liderar un proceso. Y estoy seguro que Leones, antes de ser campeones y ahora, lidera un proceso a nivel nacional en el baloncesto profesional. Por cómo hacemos las cosas, porque queremos hacerlo de la mejor manera, que tenemos aciertos, por supuesto, que tenemos errores, tenemos muchos, pero vamos aprendiendo de eso y vamos aprendiendo con la gente, con Nichada, con los deportistas, con el cuerpo técnico, con las empresas auspiciantes, con nuestros proveedores, con aquellos que tenemos una deudita por ahí también, ¿verdad? Sí, no, y es que es así, o sea, el tema de organización y el tema está así, o sea, salimos de una cosa, quedamos medios endeudados y vamos por otra, vamos tapando esto y seguimos creciendo, o sea, pero esto ha seguido creciendo a paso firme, cada vez menos problemas hay. ¿Tenemos Napoleón Cadena en lo político todavía o ya no? Yo no digo que no, yo no digo que no. Uno en la vida nunca tiene que cerrar las puertas a los diferentes caminos que tiene en la vida. Si bien hoy hemos hecho un receso político, ¿sí? Y hemos vuelto a algo que nos apasiona también muchísimo, que es la docencia, porque la academia es hermosa. Y yo no cierro las puertas a lo político, mi estimado Marco, porque conjugando lo que hemos dialogado hoy, la actitud, el sentido de servicio, pues estaremos donde Dios permita que estemos y donde los riobambeños, chimboracenses y ecuatorianos dispongan que estemos. Sin filtros con Marco, el podcast. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Filtros con Marco. Y nos encontramos acá en la Sultana de los Andes, por supuesto que sí. Les invitamos y agradecemos a Leo Clan por todo el apoyo que nos brinda en el proceso de producción. También a Canal 38 Purúa TV, La Voz de Paquito, Taquic TV y la red de radios comunitarias que nos retransmiten a nivel regional y muchos a nivel del país. Hoy tengo un invitado muy especial. Tengo alguien que ha destacado mucho como persona, como ser humano, también como un gran político en la provincia de Chimborazo, pero además se destaca
por una amplia trayectoria ya en los deportes, sobre todo en el club Los Leones, que han logrado ser campeones nacionales, inclusive ha participado en torneos internacionales. Hoy quiero dar la bienvenida a un gran amigo que nos está acompañando, el ingeniero Napoleón Cadena. Mi estimado Napo, bienvenido a Sin Filtros con Marco. Muchísimas gracias, mi estimado Marco. Para mí es una alegría poder compartir este espacio y también poder reencontrarnos a los tiempitos, ¿no? Hemos estado siguiendo tu podcast y en realidad resulta un proyecto muy interesante, ¿no? Al que te deseamos también pues larga vida para este proyecto. Muchas gracias. Bueno, ahora queremos conocer al Napoleón Cadena, no al político, no a la persona pública que ya todo el mundo conoce, medio Ecuador, el Ecuador entero, las autoridades. ¿Cómo era Napoleón Cadena de niño? ¿Te acuerdas? Alguna vez conversabas, pero me dejaste a medias. Sí me acuerdo. Ya. Y hay cosas que no me quiero acordar. No. Yo crecí en el barrio La Joya de esta ciudad. ¿Ya? No. Me precede el haber nacido en esta ciudad, lo cual siempre nos llena de mucho orgullo. Y de haber pasado mi infancia, mis primeros años, en el barrio La Joya, ahí en la Colombia, Esmeraldas, y luego nos pasamos a la vueltita, al Alvarado, entre Colombia y nuevamente Esmeraldas, y una niñez muy activa, ¿no? De esa de hace mucho tiempo atrás, que hoy difícilmente se ve exactamente, donde salías al barrio y a tipo de las 7 de la noche, después de hacer los deberes, después de venir dándote una vueltita por la avenida. Era el tope, como sabíamos decir, ¿no? El tope con los vecinos en la esquina del barrio, ¿no? ¿De tu misma edad? De mi misma edad, sí, unos más, ¿Quiénes eran? otros ¿Te acuerdas menos. quiénes eran los que...? Claro, me acuerdo mucho del Jorge, del Guido, del Giovanni, del César, ¿Ah, sí? del Edison, muchos amigos. ¿Jugabas en la calle? Claro. ¿Qué jugabas? En esos tiempos la Colombia recién se asfaltaba. No había la ordenanza todavía de uso de espacio público. Y lo que hoy es este barrio de La Paz, detrás de la Isabel de Godín, pues no existía. Era una pampada donde normalmente en agosto se hacía volar las cometas. Claro. Entonces, literal, estábamos en el límite urbano. No había más allá urbanización. Y esto hacía que disfrutemos de esto de la naturaleza, de templar una risita de boli en la calle, como la Esmeraldas no era asfaltada, la Alvarado en ese tramo tampoco lo era, de jugar los trompos, las chantas, los piques, la culebra. ¿Pero en qué eras bueno? Eso fue los 8, 9, 10, 11, 12 años. Sí, hasta cuando ya ingresas al colegio, ¿no? A la secundaria. ¿En qué escuela estabas? Yo estuve en el Pensionado Olivo, ¿no? En el Pensionado Olivo, pupilo de don Humbertito Olivo. ¿Eras buen estudiante o sacabas bomberos? No, a Dios gracias, era buen estudiante. Fui abanderado escolta de mi institución. Y luego había casi como que una tradición, ¿no? Que los del Pensionado Olivo íbamos al San Felipe Neri. En ese tiempo no habían las unidades educativas, claro que sí, ¿no? Que ahora tienen ya desde primero de básica hasta bachillerato. Entonces era la escuela Pensionado Olivo y era el colegio San Felipe Neri. Entonces ingreso al San Felipe y en estas primeras etapas, a más de mis estudios, empiezo a profundizar muchísimo el tema del deporte, ¿no? Como bien lo mencionabas. Y ya a los 12 años ya hacíamos baloncesto, jugábamos en el Club Filambanco, que en ese tiempo también existía, te recordarás también el equipo de fútbol. Claro. Y así como el equipo de fútbol tenía las divisiones de baloncesto. Conformamos la primera categoría cadetes de la provincia de Chimborazo para ir a un nacional en la provincia de Imbabura, lo recuerdo. Y desde ahí pues empezó mi faceta más de estudiante, la de deportista, ¿no? Selección de Chimborazo, que el colegio, y creo que... ¿Siempre te inclinaste por el básquet? Sí.
Siempre fue la inclinación por el básquet, pero jugaba fútbol. Me encanta el vóley, ¿sí? Me encanta el vóley. Juego tenis, tenis del deporte. Y a veces del otro también. Del otro también, toca. Y toca, ¿verdad? Entonces, tuve una vida activa deportiva muy ligada al deporte. Nosotros teníamos clases, yo me recuerdo del finadito padre Boada, tú recordarás, ¿no? Que inclusive nos sacaba de las clases para entrenar en baloncesto. Y la tarde ya estábamos entrenando vóley con don Telémaco Cárdenas, con Luchito Martínez, el baloncesto. Entonces fue una vida deportiva en realidad muy, muy activa, muy activa. ¿Y en casa eras molestoso? ¿Eras un guagua tranquilo, como decimos? La verdad es que me recuerdo tranquilo. No sé cómo me recuerden en casa. Con razón te dicen napito, ¿no? Tranquilo. No, tranquilo en realidad. Una vida de hogar, de aquellas familias tradicionales, padre, madre, mi hermana, muy cuidados. Recuerda tú que mi familia prácticamente ha transitado por el tema educativo, ¿no? Así es. Mi padre, director provincial de educación en varias ocasiones, supervisor, director nacional, mi madre educadora, mis tíos educadores. Entonces estaba muy claro en familia lo que significa la educación, ¿verdad? Y cómo llevar las diferentes etapas, la escuela, el colegio. Imagínate, teniendo dos padres educadores, ¿verdad? Entonces, sí era tranquilo en esas tempranas edades. Yo creo que llegamos a quinto curso y empieza a asomar la famosa edad del burro, ¿verdad? Sí, donde ya te gusta también salir un poquito más. Las novias. Ya no es solo al deporte. Las novias. Ya es también una vueltita por la avenida. Ya son los amigos. En esa época los clubes que se formaban, ¿verdad? Aquí ¿Te acuerdas de tu primera novia? Sí, me acuerdo de mi primera novia, sí. ¿Qué tal? ¿Buenos recuerdos? Siempre buenos recuerdos. Siempre buenos recuerdos. Sí. Yo creo que todas las cosas transitadas en la vida son para llevarlas de buena manera. Eres el chico más codiciado del barrio. Tal vez del barrio. O de la cuadra, tal vez. Pero no. Está bien. ¿Eras rompecorazones o no? No. Verás que este podcast los van a ver, así es que ahí van a comentar y van a decir... pero por eso ahí mismo pueden ser testigos, ¿no? de que se dice la verdad. En realidad no, lo que éramos era súper amigueros. Sí, ¿no? Y teníamos una gallada, creo yo. ¿no? Claro, como es la gallada, la pata de amigos, entre compañeros del San Felipe, como en ese tiempo no era mixto, teníamos nuestras aliadas amistades de las Marianitas, de las Salesianas, de diferentes grupos. Hacíamos unos grupos chéveres que disfrutábamos en realidad. Era una ciudad tranquila, con esa además, sanidad, ¿no? Sí. que daba la ciudad de Riobamba en esos tiempos. Y yo recuerdo mucho, a veces estar en la avenida 7, 8 de la noche, 9 de la noche, compartiendo, y luego bajar a La Joya, que lo hacíamos tranquilamente, cruzando por la Merced, por San Francisco, o entre amigos por Santa Rosa, pero no ibas con ese de que ahora mejor es preferible no cruzar la estación. Cuidado, claro. La estación, sí, estos eran los lugares de encuentro, ¿verdad? Entonces, lo que sí te puedo decir, Marco, es que recuerdo ya una adolescencia muy activa, muy divertida, muy sana de amistades, amigos, que por esa sanidad nos vemos hasta el día de hoy. Compartimos espacios, hacemos lo posible para seguirnos reuniendo desde las diferentes ciudades que ahora algunos la vida les ha llevado, pero justamente para recordar, y cómo son esos encuentros, ¿no? Para repetir 1, 10, 20 veces las mismas aventuras de aquellos tiempos. ¿Estabas en una banda de guerra? No, en la banda de guerra no estuve. No, en la banda de guerra no estuve, y fue justamente porque, bueno, de mañana hacíamos estudios y tarde prácticamente pasaba entrenando en el colegio, luego selección de Chimborazo, y ya no había tiempo para más, pues había que toparse con los amigos también. Ahora, ¿qué te enseñaron tus padres sobre el esfuerzo, el mérito o el liderazgo que todavía aplicas hoy? Porque vienes de una familia muy tradicional y, por cierto, toda nuestra solidaridad
¿no? De tu padre, que fue un gran educador, que educó a generaciones y que, bueno, pues hoy está en la presencia de Dios, así es que mi solidaridad. Pero, ¿cuál fue el tema de tus padres, sobre todo en el esfuerzo, el mérito, el liderazgo tuviste para el deporte, por ejemplo, llegar a la meta, en el ámbito educativo, en el ámbito de ser una persona que realmente aporte a la sociedad? Sí, mira, yo a Dios gracias tuve esta compañía de mis padres, ¿no? Padre y madre. Ajá. Cada quien con sus caracteres, ¿verdad? Mi madre la más durita, la más de reglas. Mi padre sí el más flexible, pero el más comprensivo y el que te entregaba mensajes justamente frente a muchas cosas que nos pasan en la vida. Y yo creo que es una bendición recordar y haber transitado en la vida con el ejemplo de lo que han sido mis padres. Yo tuve la suerte de ya tener juicio, ¿no? Ese uso de conocimiento, cuando mi padre fue supervisor, cuando mi padre fue docente, director de educación, y de muchas veces acompañarle. Claro. Y él tenía un liderazgo. Exacto. Y de muchas veces acompañarle, y justo a eso voy, muchas veces acompañarle a esos recorridos, muchas veces de ir a estar con él en su oficina, en la dirección de educación, y de poder ver cómo era un trato, ¿sí? Cómo eran sus reuniones, cómo muchas veces ese gran carisma de siempre brindar un buen semblante, una sonrisa. Correcto. Y una solución a las cosas. Yo lo vi. Exactamente, son cosas que te marcan, ¿verdad? Lo viví. Y que uno puede pensar que porque eras niño, luego con el tiempo ya pasaría. No, no es así. Porque el tiempo te va dando de que esos valores y esas actitudes de los padres pues se van reflejando en el cotidiano vivir ya de los hijos, ¿no? Y a Dios gracias, eso es lo que me ha pasado. Mis padres eran de los que una baja nota, espérate, ya no haces nada hasta que te recuperes. Era de los que a las 11 de la noche tienes que estar aquí, a las 11 de la noche hay que estar aquí. Infundían esa confianza, ese respeto, ese liderazgo, no solo de trabajo, sino muchas veces de familia también, que creo yo, sin temor a equivocarme, porque yo así lo he dicho, porque así lo siento, y creo que los padres en algún momento queremos que nuestros hijos no solamente sean como nosotros en las cosas positivas, ¿no es cierto?, sino que mejoren lo que Dios ha permitido que seamos nosotros. Y yo estoy seguro que mi padre así siempre lo quiso. Y es por eso que me dicen la sonrisa igualita a la del papá. Sí. Qué bestia, la cordialidad como la del padre, ¿no es cierto? Sí. Y muchas veces aquí, sobre todo ya, en la firmeza como la madre, ¿verdad? Entonces, sí, es un ejemplo que se ha seguido. Son sus valores los que han marcado nuestra conducta de vida. Yo no tengo tapujo en decirlo. Mi padre hasta sus últimos días ha sido un consejero para mí, ha sido un asesor. Yo he tenido muchas veces en mi juventud, en mi vida académica, universitaria, en mi vida profesional privada o pública, en esta última linda y honrosa experiencia de la alcaldía, siempre haberle pedido un consejo. ¿Qué crees de esto? ¿Qué crees de esto otro? ¿No? Mucha gente acudía a tu padre justamente por y no ese... solo yo, exacto. Yo luego me enteraba que era consejeros de muchos. Yo también, ¿no? A mí también tuvo muchos consejos, claro, en los cuales tuve la oportunidad de recibirlos. Mira, ¿no? mi padre caminó conmigo todas mis campañas, al lado, ¿sí? Desde la concejalía,
muy jovencitos. Me decía que el nosotros. más conocido que tú cuando recién empezaste era él. No, y de hecho en algún momento pensaron que la estrategia era tener a mi papi al lado. Y pienso que sí, Claro, correcto. porque es evidente que él tuvo una gran trayectoria educativa, Así es. conocido en la provincia y lo demás. Y un liderazgo también, más allá del tema de impresionante, educación. ¿no? Y Sí. mucha gente decía, "Oiga, no le conozco". Habían luchando, yo le conocí en la asamblea, no lo conocí, sino lo vi, también con derechos laborales, ¿no? O sea, Exactamente. luchando no solamente por el No, por el sí, magisterio, sí, sino sí. también por los trabajadores, Tuvo por los sectores una sociales, vida ¿no? social muy, Ajá. muy activa, muy activa. Y eso ha permitido que nosotros llevemos eso también como un legado, ¿no? Lo que decía, haberlo tenido en todos nuestros procesos de vida y sobre todo en los más fuertes, siempre con un mensaje de aliento, porque esa es la virtud que creo que tienen los padres, ¿no? Claro. Cuando se enfrentan a situaciones de los hijos, ellos no son los que desmayan, más bien son los que proponen, ¿sí? Los que plantan actitud, ¿verdad? Y uno dice cómo, ¿no? Porque uno muchas veces van con ya creo que muriéndonos con las cosas, ¿no? Que esto va a pasar. Y siempre las palabras de los padres, tranquilo, mijo, esto va a pasar. Claro. Hagamos esto, o sea, con una inteligencia, con una sabiduría impresionante que uno lo que puede pedir a Dios, o lo único que puede pedir a Dios es pues no dejar a un lado ese legado, ¿verdad? Y eso de hecho es lo que mantiene vivo a las personas dentro de nosotros, aunque físicamente no lo estén, y que Dios permita que sea así el camino que nos depara, ¿no? De una vida de liderazgo, de entrega, de solidaridad, de carisma, de apoyo, no solamente para la familia, sino para toda una sociedad, ¿no? Correcto. Ahora, bueno, tú ya decides, te involucras, en el tema del deporte, pues ya eres abanderado, buen estudiante, buen hijo, con buenos padres. Así es. Muy, muy interesante. Vas a la universidad, ¿qué estudiaste? Yo he pasado algunas facetas de mi vida universitaria, ¿no? Me fui a Quito, a la Universidad de Israel, a estudiar la carrera de sistemas, en ese tiempo programación de ¿Te gustaba la sistemas. tecnología? Me gusta mucho la tecnología hasta ahora. Hasta ahora me gusta muchísimo, ¿no? De Quito regreso a terminar la carrera aquí en la ciudad de Riobamba, en ese tiempo en el Instituto Panamericano, ¿sí? Que existía aquí nomás, donde es la radio bonita, ¿no? Bonita. Ahí estaba el Instituto Panamericano. Me graduó con la tecnología en programación de sistemas. Me voy a Cuba un año a vivir para hacer una especialización. ¿Qué tal la experiencia de Cuba? Muy hermosa, sí, muy hermosa. Y sobre todo, esa es una parte de mi vida que cambió esa vida. Porque, ¿Te marcó? Claro, me marcó, evidentemente, porque aquí, pues en casa, con padre, con madre, apoyando los estudios, con las amistades, con el deporte, en realidad una vida muy hermosa, ¿no? Con sacrificios compartidos con mucha gente. Pero cuando me voy a la República de Cuba a hacer esta especialización, aterrizo en Cuba en pleno periodo especial. ¿Ya? Quizás si nos ve alguien del Caribe o algún cubano entenderá lo que estoy mencionando, ¿no? Pero fueron los peores años de la República de Cuba. ¿Por qué? Porque ya la URSS deja de apoyar a la isla, entra el bloqueo en Cuba, y esto pues llega a una recesión económica y de todo índole, compleja, evidentemente compleja. Y ese año yo estuve ahí, ¿sí? Y ese año estuve compartiendo con un amigo docente también de aquí de la ciudad de Riobamba y con docentes también de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, donde hacíamos grupos de ecuatorianos, pero realmente ya no tenías a padre para solventar una cosa. Claro. Sí. Ya no tenías en casa quien te ayudaba en los temas de tener la ropa a punto, lavadita, planchadita y todo lo demás, ¿no es cierto? Habían horas fijas de comidas y pues bueno, si querías luego algo más tenías que tú prepararte, que tú buscar, ¿verdad?
con los problemas de transporte, que cuando llegamos nos dijeron, miren, esta es su bicicleta, este es su medio de transporte. Se acabó. Aquí en la isla, ¿no? Aquí entonces ya no había el carrito de papito, Claro. de mamita que te iba a ver y que te iba a traer. Claro. Y obviamente ya el nivel también de estudios, Claro. estudió en la Universidad de Cienfuegos inicialmente, pues empezaba a demandar de otras cosas, ¿verdad? Y ya ahí es Además, cuando te un empiezas a sistema encontrar totalmente con... diferente. Muy diferente, con esa crisis que vivió en ese momento Claro. la isla, de que el turista era el privilegiado, de que el cubano tenía que realmente fajárselas, pero nosotros no estábamos como turistas, pues, Claro. estábamos becados. Tuvimos acceso a una beca y estábamos becados, entonces teníamos un tratamiento del ciudadano Similar a los cubano, cubanos. exactamente. Entonces, ahí es cuando te empiezas a encontrar con uno mismo. Ajá. Ahí es cuando te empiezas a encontrar con uno mismo y te empiezas a medir hasta dónde puedes llegar. Ahí tuvimos casos de compañeros que a los 3 meses dijeron, esto no es para mí, me regreso a estar tranquilo en mi país. Para mí era impensable regresar. Claro. Era impensable, primero por el sacrificio que hacen tus padres y luego por lo que nuestros padres nos han enseñado, lo que tú referías. Lo que empiezas, terminas y terminas bien. Y hay que buscar el camino para que las cosas salgan. Y efectivamente, terminé mi especialización, regresé aquí a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, donde seguí mi carrera en administración de empresas, ¿verdad? Luego de eso tuve la oportunidad de hacer una maestría también en la SPOSH de informática aplicada y una en la técnica de Loja de auditoría integral. Contigo hemos compartido espacios de especializaciones como la del DIAEN y muchos otros Tienes espacios. un PhD también. Y finalmente sigo el PhD, exactamente, ¿no? Sigo el PhD en la Universidad de La Habana en el año 2017, ya logro titularme. Ya en los inicios, te recordarás de la primera administración de nuestra alcaldía. Y posterior a ello, pues hicimos ya un stand-by en el tema de estudios para dedicarnos enteramente a las funciones que eran muy demandantes. Tienes una faceta de maestro. Sí, claro. Sí, Sí, de secundaria y de Sí. universitaria. De primaria, secundaria y es más, desde básica, que Ya. era antes el jardín, ¿sí? Hasta primaria, secundaria y universitaria. Solo te faltó pre-kinder. Solo me faltó pre-kinder, ¿no? Lo que Y se era un llamaba. tema chévere porque cuando yo regreso de Cuba, las Fátimas estaba buscando profesor de informática Ya. y asoma el recién graduadito. Entonces apenas 22 años, ¿sí? Y eso también lo recuerdo muy bien porque de pronto uno tiene otras perspectivas de la vida y algo, ¿no? Y en un inicio no me veía como docente, ¿no? Pero se ¿Por qué? abrió la posibilidad. Porque no pensaste ser como tu padre. No, o lo tu que madre. pasa es que vine con la idea de un emprendimiento, de un Ok. negocio que se materializó, que era el Infoclub, que era una empresa de provisión de tecnología y de servicios tecnológicos. Entonces empecé con eso y a la par, oye, ¿no quieres dar unas clasecitas aquí? Claro. Perfecto, chévere, veamos cómo es. Pero en ese momento estaba más enfocado en el tema privado. Claro. Actividad que la tuve hasta el año 2007, alrededor de unos 14 años también. Ajá. Y mis primeras clases fueron chistosas. ¿Qué pasó? Sí, las esas primeras son para clases? recuerdo. Ajá. Porque entro a dar clases en un colegio católico femenino a los 22 años. Ya. ¿no? Entonces empecé en la nocturna de las Fátimas, que antes Ya. tenía nocturna, y tenía alumnas monjitas. ¿Ah, sí? Tenía alumnas monjitas. Ajá. Me fue bien en lo que era terminar este año porque entré en media temporada de clases. Y luego me enteré que las monjitas no eran mis alumnas, ¿Cómo? sino eran el ojo seco de la madre superior. Alguien que Alguien viene, que hace el profesor jovencito, que viene ¿no? de Cuba, jovencito. Claro, entonces ahí es cuando bajo ya Es de la buena nocturna
ya a la educación primaria, ¿no? Y secundaria. Sí. ¿Y eras buen? ¿Cómo te calificaban tus alumnos? ¿Eras Yo pienso que estricto? bien. Era estricto, pero al mismo tiempo, yo creo que esto de que mi padre me ayudaba, porque ¿cómo hacemos la primera clase? ¿Cómo planificamos este asunto? Hazle de esta manera, hazle de esta otra, no le hagas monótono, haz sonreír a tus estudiantes. O sea, ese tipo de cosas yo creo que fui encontrando el camino de cómo dar unas clases bonitas, chéveres. De cómo los estudiantes también se compenetraban. ¿No se aburrían tus profesores? No nos aburríamos ninguno. ¿Sí? Luego pues empecé dando ya en el bachillerato. Motivamos a que la institución ponga aula virtual, que ponga laboratorios, y ya los otros niveles empezaron a incluirse en las clases de informática. Ya fuimos 2 docentes y luego dijeron, ¿quién ayuda a darnos en el jardín? En ese tiempo era el jardín, ¿no es cierto? Claro. Las clases de computación. Y como yo tengo el sí flojo, está bien. Yo luego digo, ¿y ahora cómo les doy? Si no saben leer, no saben escribir todavía, ¿cómo lo hacemos? Total, no había chat GPT todavía. No había chat GPT, nada. Y los chicos no es que andaban en celulares, ni nada, el celular recién estaba apareciendo. Entonces ahí nos ideamos para hacer teclados lúdicos a través de colores, que era lo más asequible para los niños. El mouse con colores para enseñarles motricidad. Y terminamos haciendo presentaciones, cosas que realmente yo mismo no me lo había esperado, ¿no? Entonces mi tránsito educativo está desde los pequeñitos hasta los adultos en maestrías que hoy estamos trabajando. Ya luego vas a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Luego voy a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de docente en el año 2007. Tengo interacciones entre el SPOCH y el municipio, porque entro como tesorero, entro luego como ya vamos concejal, a entrar a ese punto. y buscábamos, siempre busqué ya la forma de no desvincularme del tema académico. Finalmente, en el año 2010 accedo ya a mi nombramiento en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, y desde ahí pues he venido colaborando en los programas de pregrado y posgrado en el SPOCH. Interesante. Una trayectoria bien dada desde todas las perspectivas, ¿no? Deportista, buen estudiante, y ahora incrementas la docencia, y no una docencia para decir apareces ahora, sino vas haciendo una trayectoria. Muy bien, pero ¿cuándo te pica el tema del bicho de la política? Porque como decimos, la política siempre ha sido complicada. Ahora, ayer, siempre. ¿Tu padre no fue candidato? Fue una vez candidato a la asamblea. ¿Ya? Sí, en la época de Rosalía Arteaga. ¿Ya? Sí, mi padre trabajó muy cercano a Rosalía Arteaga, y justamente cuando... Justo va a estar en nuestro próximo podcast Rosalía. Sí. Y por ejemplo, Rosalía recuerda mucho a nuestro padre, porque cuando ella fue ministra de... subsecretaria de Cultura, me decía, de Educación y Cultura. Y luego vicepresidenta, pues le pidió a mi padre que colabore con el gobierno, y ahí es cuando fue de director nacional, llegando a ser hasta subsecretario de Educación. Claro, muy bueno. Además de una Rosalía muy vinculada al círculo académico, sí, es justamente cultural, donde se conocieron. Sí. Entonces el bichito de la política, yo creo que tiene una transformación en sus diferentes etapas, o en las etapas de la vida de las personas. No es que la política se hace estando en un partido político y presentándose a una elección, ¿no? Ese es el mal concepto de la política. La política está en el diario vivir de la sociedad. Y desde chiquito yo ya era político. Porque ya nos gustaba liderar el grupo. ¿Sí? Organizar. Ya fuimos presidente del grado, ¿no es cierto? Que capitán del equipo. Y cuando tú te das cuenta, todo eso es política. Porque es una gestión, es un trabajo. Es una gestión, un trabajo que se hace.
Pero claro, es a las edades, a los momentos, a los espacios, ¿verdad? Y todo contribuye. Y todo contribuye. En mi barrio, presidente del club, ¿Ya? presidente de la Ciclón Tribuna, creamos la Ciclón Tribuna, presidente de los APC, un club social que había aquí, hacíamos procesos sociales, ¿sí? En comunidades, Pero, con los grupos de ¿tú amigos. lo entendías en ese tiempo como una acción política o no? Quizás no. ¿Ya? Quizás no, porque yo, como te digo, hoy aterrizas en que todo eso es Claro. parte de un la proceso política dentro de la sociedad, porque generas tantas cosas, ¿verdad? Generas tantas cosas, empiezas a liderar tantos procesos que intrínsecamente estás haciendo política. Correcto. Estás haciendo política. En la Politécnica, que presidente de la Asociación de Estudiantes, y así cositas que iban determinando que estos espacios de liderar algún proceso finalmente aterrizaban que algo de política hacías, o hacías la política pero enfocada a esos espacios, ¿no es cierto? Correcto. Política deportiva, política social, política académica, en fin. Y fue en el año 2004, 2005, que la administración del doctor Angelito Llanes, exactamente, que había ganado las elecciones por esos años, me invita a ser tesorero del municipio de Riobamba. ¿Sí? Yo, mira lo que hice. Yo tenía mi nombramiento ya en las Fátimas. ¿Ya? ¿Sí? Ya seguí la carrera asegurado de la docencia. Tu vida. Ya estaba con nombramiento en las Fátimas. Y en ese tiempo, pues, no me conceden la comisión de servicios para ir a trabajar. Me parece que fue el gobierno de Lucio Gutiérrez que se dio eso. Me dicen, no tiene la comisión de servicios. Si se va, tiene que renunciar al nombramiento. Al nombramiento. ¿Y qué crees que hice? Renuncié. Renuncié a mi nombramiento. Cuando se enteraron en mi casa que renuncié, creo que todos se ponen de pies arriba. Pero era justamente ese deseo de buscar el mundo, de buscar nuevas oportunidades, de conocer nuevos espacios. Y yo te aseguro que si no hubiese tomado esa decisión, orgullosamente siguiera siendo un docente. ¿Sí? Pero quizás no hubiesen existido estos otros procesos que han enriquecido mi vida como persona, como profesional, y estoy seguro que algo también hemos devuelto a la sociedad. Entonces vamos como tesorero, renuncio y acepto la tesorería. ¿Y qué tal el servicio público? Hermoso. ¿Tu primera experiencia en el ámbito? Hermoso. Mi primera experiencia, tesorero. ¿Ya? ¿Eras el duro del...? Tesorero. De los recursos del controlábamos las finanzas del municipio, ¿no? ¿Qué tiempo estuviste allí? Estuve 2 años. ¿Ya? 2 años. Y recuerdo ya, por ejemplo, nuevamente ahí los temas. Era una tesorería en aquellos espacios donde todo era como un canchón, escritorios espalda con espalda para los trabajadores, la jefa de rentas haciendo el reporte diario en una máquina de escribir de un carrete de este tamaño, un certificado de adeudar que no te duraba menos de media hora en poderlo sacar, y dijimos no, ya había estudiado informática, ya terminé administración de empresa, vas con otra visión, y decidimos transformar la tesorería, implementamos sistemas, ya los certificados de adeudar se sacaban en 10 segundos, hicimos divisiones modulares como tiene que ser para dar espacios de trabajo adecuados a los empleados, cambiamos procesos e hicimos una transformación. Y luego, como siempre nos ha gustado empaparnos para servir bien, yo he sido muy adepto a la lectura de la norma, de las leyes, pues era un tesorero que con nombre y mano nos decidimos ayudar a la gente. Y mira que eso recuerda a mucha gente de nuestro paso para la tesorería, cómo problemas de décadas llegábamos y se resolvían simplemente con voluntad y con decisión. Ahí me fui dando cuenta
de que estaba hecho para el servicio público en esta faceta también, porque el servicio público que lo hago en la docencia, lo amo, me encanta. Pero tal cual como esta, el servicio público en las instituciones también. Estás en el municipio, transformas una dependencia municipal, apoyas una gestión, no vamos a entrar en el definir positivo o negativo, sino más bien, y el siguiente paso de ser candidato, ¿cuándo nace esa...? Ahí es cuando el doctor Ángel Llanes y su equipo de trabajo que me invitaron a colaborar, me dice, Napo, necesitamos el candidato a concejal. ¿Sí? Y el candidato a concejal eres tú. ¿Ah, sí? Sí. Y yo he sido siempre una persona también de lealtad, recíproco. Claro. No podía darle la espalda al doctor Angelito Llanes, quien con mucha voluntad, y a su equipo de trabajo con mucha voluntad, pues me dieron esa gran oportunidad, efectivamente. Así es que al año 2006, finales del 2005, para el 2006, renuncio a ser tesorero. Y me presento como candidato a concejal, en ese tiempo, no sé si tú lo recuerdes, quienes nos estarán observando y escuchando, el doctor Angelito Llanes estaba cobijado por la Unión Demócrata Cristiana. La ADP. Que en su momento fue la ADP. Y me postulo a concejal por la Unión Demócrata Cristiana, con una particularidad. En ese tiempo tú te recordarás que había la alternancia, se elegían seis concejales a mitad de periodo, 5 en otro, que fueron las elecciones presidenciales, de la primera elección presidencial de Rafael Correa. Así es. ¿No? Y bueno, pues todos los partidos se presentan con sus poderíos, maquinarias políticas, territoriales y todo lo demás, y nosotros con la lista de concejales. ¿Sí? Con la lista de concejales. Tuve la suerte de tener la aceptación de la gente. En ese tiempo no se elegían concejales urbanos o concejales rurales, sino todo el cantón elegía concejales. Ingreso al año 2006 a la concejalía, ¿sí? A la concejalía, y duro en este periodo de concejal un poquito más de 2 años. 2 años, ¿no? Porque te recordarás que ahí ya en el 2008 vino la primera constituyente, hizo una reforma del Estado, la estructura del Estado, y puso a foja cero. Claro, borra y va de nuevo. A foja cero todas las elecciones. Ahí es cuando desde la concejalía tomamos la decisión de crear el Movimiento Renovación en el año 2009. Justamente para presentar mi candidatura a la alcaldía en ese año. Hicimos un análisis muy sesudo, ¿sí? Sobre las posibilidades y lo que significaba ser un candidato a la alcaldía y de pronto optar por ese cargo. Habíamos hecho actividad privada, habíamos hecho gestión pública, habíamos sido parte del sistema de funcionarios, de empleados del municipio. Yo fui un empleado del municipio. Luego, como concejal, es decir, tocamos la parte administrativa, tocamos la parte legislativa, y eso lo único que permitió es que con un poquito más de conocimiento seamos más aprensivos con lo que pasaba en la ciudad de Riobamba y en el cantón. Tenías pleno conocimiento. Había un conocimiento que, dando gracias a Dios, nos permitió la vida irlo cultivando. Como educador, te puedo decir, no el 100% del conocimiento, ¿sí? Porque en la vida cada día se aprende. Así es. Y luego nuestros límites de conocimiento están dados. Empieza aquí y termina acá. Y más allá de esos espacios están los otros profesionales, otros especialistas que en función de su vocación, de su especialización, contribuyen a mejorar el conocimiento que uno tiene. Pero en la parte del manejo público de la administración del municipio de Riobamba, consideramos que teníamos la preparación para hacerlo, a pesar de nuestra juventud en ese momento. Seguimos siendo jóvenes, ¿no? Claro que sí, claro que sí.
Y nos presentamos con el movimiento Renovación en ¿Cómo esta te fue en elección. esa elección? Quedé segundo, detrás del licenciado Juan Salazar. Que Sí. estuvo apadrinado por la maquinaria electoral. Claro, por la maquinaria electoral y por el municipalismo que armó su movimiento, pero haber estado en contienda, por ejemplo, con el doctor Fernando Guerrero, con el mismo licenciado Juan Salazar. Grandes liderazgos. Grandes liderazgos. Para mí fue una experiencia hermosa, enriquecedora. ¿No te decepcionaste en la No me plaza? decepcioné. ¿Ya? Ahí tuve mis primeros debates, ¿sí? para la alcaldía. El ser candidato me permitió conocer más el territorio. Y la política. Y la política, efectivamente, ¿no? Y la política. Siempre procuramos una política sana, propositiva. Dios gracias, hasta ahora la hemos llevado así. Y quedamos segundos, ¿sí? Volví a la Politécnica. Ya. Regresé a la Politécnica, a mi hogar en la docencia. Y luego de los 4 años de administración de Juan Salazar, que la terminó Mario Robalino, no desaprendido de las cosas que pasan en nuestro territorio, con muchos mensajes de motivación, de que era el momento, que quizás aquella elección que perdimos era parte de nuestro aprendizaje, y así lo vimos, y así lo vimos. O sea, para muchos pudo haber sido una derrota. Yo gané muchísimo. Claro. Porque aprendí muchísimo de la vida, aprendí muchísimo de las personas, aprendí muchísimo de los procesos políticos, conocí muchísimo mi territorio, y eso me daba más conocimiento, empoderamiento, un sentido de pertenencia, identidad, y de ese deseo de decir, sí, esa es la posición en la que podemos servir mejor a nuestra ciudad. ¿Vuelves a lanzarte de candidato? Vuelvo a lanzarme en el año 2014. ¿No eras el favorito? No entro como favorito, habían otros candidatos favoritos, pero yo creo que cambiamos el esquema de hacer política, porque mientras había la guerra, el puñetazo en palabras, las disputas, nosotros íbamos caminando la ciudad, íbamos caminando las parroquias, íbamos conversando con la gente. La gente me decía que definiste las últimas semanas de elecciones. Sí, gracias a un debate, gracias a este caminar, y a mucha gente que se fue sumando a un mensaje de respeto. Que era imposible ganarle a la revolución, porque yo a Alianza País en ese tiempo. En ese tiempo, Alianza País, imagínate el candidato de Alianza País. Pero mucha gente entendió que se puede hacer política con respeto. Y lo puedo decir con total categoría, mi estimado Marco, y quienes habrán estado cerca de nosotros podrán advertirlo. Ni en campaña, ni en administración, jamás nos habrán escuchado hablar mal de otro candidato o de una ex autoridad o de otra autoridad X, ¿sí? Nosotros estuvimos siempre enfocados en nuestro propósito, en nuestros Esos son objetivos. parte de tus valores, de lo que nos comentabas. De lo que mi padre nos enseñó, ¿sí? Y de lo que tiene que ser el riobambeño, ¿sí? Porque así lo consideramos. Y creo que mucha gente sintonizó con eso. Pero recibes ataques. Pero yo he recibido ataques desde que entré a la tesorería, a la concejalía, esta vida y la otra, ¿sí? Pero ¿en qué medida hemos sido no receptivos, sino más bien nos hemos puesto en una posición de entrar a la disputa, de entrar a la bronca política? ¿Alguna vez respondiste? No he respondido. He respondido siempre con criterio, siempre con buenas palabras. Jamás, muchas veces, en el espacio en el que nos han querido meter, de la discordia, de la bronca, de la pelea. Jamás. Y mire, inclusive hasta por esa forma de tratar la política, que parte de la forma de ser de cada persona, de ser tolerante, de ser paciente, de ser respetuoso, de saber escuchar. Es que pudimos hacer 2 administraciones de alcaldía. ¿Con qué problemas y shows de consejo municipal? Con ninguno. Trabajando, escuchando, deliberando y decidiendo. Y respetando, respetando el criterio de los demás. Yo tenía opositores en ambas administraciones en mi consejo. Oiga, les hemos escuchado, hemos valorado, a veces hemos decidido con ellos, otras veces han decidido con nosotros.
pero jamás meterles en un espacio de conflicto, de bronca. Eso permitió que la ciudad tenga 9 años de una paz política aquí en nuestra ciudad que permitió que podamos generar desarrollo. Terminas la primera gestión. ¿Ves que algo te faltó en tu primera gestión realizar, mejorar para lanzarte a una segunda reelección que es, básicamente eres uno de los, el primer alcalde reelecto? El primer alcalde reelecto, así es. Sí, Marco, y parte por el tema para dejar a un lado que muchas veces las reelecciones pueden ser simplemente un capricho o una vanidad política. ¿Sí? Nosotros emprendimos grandes proyectos, proyectos que en construirlos, financiarlos, ejecutarlos, evidentemente rebasaban el tiempo de la primera administración. Es corto, 4 años. 4 años pasan Se va así. muy rápido. Pasan así. Y nosotros habíamos planteado proyectos de envergadura, cerrar Porlón, el reasfaltado de la ciudad de Riobamba, el alcantarillado para la ciudad, el agua potable, los proyectos sociales, los servicios, la limpieza con la compra de contenedores, etc. Y a nivel social, la creación del despertar de Los Ángeles, la ayuda a los sectores prioritarios adultos mayores en nuestras parroquias internamente, los jubilados que desde décadas no podían acceder a este beneficio social en el municipio. Un sinnúmero de cosas. Entonces hubo mucha tarea de planificación al inicio y luego de ejecución. Por ponerte un ejemplo sencillo, si no hubiésemos ganado esta reelección, yo no hubiese entregado la Avenida Bicentenario, yo no hubiese entregado el Teatro León, porque fue un proyecto que empezó en la primera administración y terminó en la segunda administración. Y muchos otros proyectos. Y muchos otros proyectos más. Entonces muchas veces se satanatiza eso, ¿no es cierto?, de que tú empiezas un proyecto y no lo terminas en tu administración. No es obligación terminarlo. Hay que tener la decisión de empezar. ¿Tú terminaste y que termina? Yo terminé muchos otros, más de 100 kilómetros de reasfaltado de la ciudad, 80 parques entregados, presupuestos para las parroquias rurales, un sinnúmero de proyectos. Entonces no está mal terminar y empezar los tuyos y que otros posiblemente lo concluyan. La coherencia política debería decir eso, ¿sí? Que si yo no he empezado proyectos y están en camino o han iniciado, es mi obligación por el territorio, por la ciudad, tener que continuar con esos proyectos. No olvidemos que detrás de un proyecto hay necesidades de las personas que se satisfacen, hay problemas de los ciudadanos que se están resolviendo. Entonces, cuando simplemente das de baja a un proyecto, le estás dando la espalda a miles de ciudadanos. Les estás diciendo, ustedes no pueden vivir mejor. Por eso paró un proyecto. Porque un proyecto que se plantea por toda institución, y más las públicas, están enfocadas para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, realmente esa fue una de las motivaciones, poder continuar con un proyecto a mediano plazo en este caso, y que Riobamba vaya despegando, y creo que lo hicimos. Tú te recordarás que cuando recibimos el municipio estaba en categoría B, ya casi bajando a la C. Lo primero que fuimos fue recategorizarle. En ese tiempo solo 7 municipios estaban en categoría A, luego fue el de Riobamba, gracias a la gestión que hicimos. No nos conformamos con que sea un municipio B y tengamos que hacer solo esto, sino llevar a esto. Y empezamos a desarrollar y empezamos a crecer, porque la obra pública tangible, física, o la que no es tangible, la social, simplemente genera desarrollo. ¿Te sientes satisfecho de tu gestión como alcalde de la ciudad en 2 periodos, de la ciudad y del cantón? Me siento contento. ¿Sí? Me siento con la satisfacción del deber cumplido. Satisfecho no, porque yo considero que en la vida siempre las cosas se pueden hacer de mejor forma. Siempre se puede mejorar lo que hacemos. Lo que está bien se puede hacer mejor, y los errores que cometes se pueden corregir. Entonces yo creo que eso nos deja como experiencia la vida, estos 2 procesos de alcaldía, que muchas cosas se hicieron.
Creo que también había muchas otras cosas que se podían haber realizado. No hay gestión mejorado. perfecta. No hay gestión perfecta, pero sí hubo una voluntad incrementable de meternos a los problemas más sensibles que tenía en ese momento Riobamba. Hoy, por ejemplo, el mismo tema de Maguazo-Alao, tan criticado, nosotros lo dejamos ejecutando. Es una espina ahí. Exacto, nosotros lo dejamos ejecutando. Así como hubiésemos dejado, así como se quedó ejecutando el centro forense, el Centro de Prevención de Discapacidades por Enfermedades Catastróficas, los parques que estaban en pleno evolución. Ese fue un proyecto más que quedó en ejecución. La Monseñor Leonidas Pro Año, que la entregamos, la culminó esta administración, pero realmente la gestión, el financiamiento, el proyecto, el inicio y gran parte de la ejecución la realizamos nosotros. Ese concepto había que entregar a todos los proyectos. ¿Por qué? Eso significa mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y mira que luego la segunda administración tampoco fue como nosotros lo hubiésemos querido. ¿Sí? ¿Qué faltó? Lo que nosotros pasamos en la segunda administración no le deseo a ninguna autoridad. Un paro, ¿sí? Donde terminamos siendo retenidos, voluntariamente retenidos, una pandemia, luego un siguiente paro. ¿Eso qué significa en términos de gestión? ¿Podíamos gestionar las cosas en un paro? Algunas sí, otras no. ¿En una pandemia podíamos gestionar? No, muchas obras tuvieron que paralizarse. Otras sí las pudimos continuar. Y tomar otras prioridades. Exactamente. Y luego cuando salimos de los paros, cuando salimos de la pandemia, se acababa la segunda administración. ¿Sí? Se acababa la segunda administración. Muchos de los proyectos que nosotros tuvimos de primera administración a la segunda, tuvimos que retroalimentarlas y replanificar, porque con paros y pandemias era evidente que las prioridades cambiaron para ese momento. Correcto. Interesante esta fase política que creo que tendrás mucho mayor precisión en la localidad. Este es un podcast más para conocer esos aprendizajes y al ser humano. Entonces, resumiendo tu paso por la gestión de la alcaldía, ¿qué aprendizajes tienes? Muchísimos. Primero, el sentido de empatía, ¿sí? ¿Qué es el municipio? Es un lugar donde se recoge todas las necesidades y la problemática de la gente, mayormente. Y muchas veces cuando una persona va por un problema o pidiendo satisfacer una necesidad, muchas veces no va también de la mejor manera, ¿sí? Porque está con el problema. ¿Cómo le puedes pedir a una persona que vaya tranquila si no tiene alcantarillado, si no tiene agua, si vive sin un parque recreativo, si tiene vías con tierra? ¿Sí? ¿Le puedes pedir que viva tranquilo o vaya de la mejor forma? Muchas veces no. Entonces, eso de ponernos en los zapatos de las personas, que a Dios gracias yo lo viví en mi barrio, nos permitió comprender a las personas para que cuando nos reuníamos, les atendíamos, siempre habría la cordialidad, había un espacio para buscar una solución. Y también, porque el municipio no es que pueda hacerlo todo, cuando teníamos que decirles que no, hacerlo de la mejor forma, ¿no? Hacerlo de la mejor forma. Empatía, respeto, tolerancia. A mí me decían, Napo, yo no sé cómo tú puedes ser tan tolerante, y muchas veces no es que no nos importe las cosas que pasan, porque puede confundirse con eso, sino es que asimilamos las cosas que suceden en nuestro entorno de diferente manera, de tal manera que nos permitan luego de las cosas positivas, reitero, fortalecer, o de las negativas, tener capacidad para pensar qué hacer. He aprendido lo que es la lealtad, lo que significa el compañerismo, lo que significa la amistad, ¿sí? Lo que significa este valor tan importante para toda la sociedad que es el amor, ¿sí? Porque hay que hacer una gestión con amor, con respeto, que finalmente creo yo eso marcó parte del estilo de nuestra gestión. Saber que éramos una gestión que escucha, una gestión que tolera, una gestión que decide, una gestión que propone, una gestión no de escritorio, sino de territorio. Tú también te recordarás, mi estimado Marco, que en la segunda administración prácticamente tuvimos
todo un volcado de las parroquias rurales hacia nuestra propuesta, que históricamente se da que las 11 parroquias rurales deciden por un alcalde en favor, ¿no? Y yo creo que eso en gran medida es porque la primera administración que la precedía empezamos a nivelar estas situaciones de inequidades que existen también entre lo en la urbano sociedad, y entre lo urbano y lo rural, rural, que nos separaban, a devolver lo que por historia le corresponde a nuestras parroquias rurales, sin descuidar lo que significa el desarrollo también de la capital como tal. Y eso sintió la gente, Entonces, me queda este sentido de trabajo y algo fundamental para resumir esto, el aprendizaje. A pesar de 8 años de administración en alcaldía, de concejalía, de tesorería, el último día que yo salía de la alcaldía iba aprendiendo mucho de la gente y de lo que sucedía. Muy bien. Ahora vamos a entrar a otra faceta muy interesante, el tema deportivo. Justo estoy aquí en Los Leones. Cuéntanos, ¿cómo empiezan Los Leones? Bueno, el tema de Los Leones es un sueño hecho realidad. Menos problemático que la menos alcaldía. problemático que el Olmedo. Que la política. Pero yo digo, si tú en la infancia, en tu juventud, juegas fútbol, vas al fútbol, algún día sueñas con ser parte de ese sistema, ¿no? Tal vez hacer dirigencia o deportivamente jugar en esos clubes y apoyar de alguna manera. Claro. Y como yo practicaba el baloncesto, jugaba el baloncesto y era mi deporte favorito, evidentemente, uno siempre tiene ese sueño de algún rato tener tu club de baloncesto. Claro. Y recuerdo que en el año 2015 vino un equipo profesional de baloncesto Mavor, y era alcalde yo, a decirme, alcalde, denos las facilidades para que Mavor juegue aquí en la ciudad de Riobamba y haga de local aquí. Me pareció maravilloso. Un alcalde. Claro, un alcalde que le gustaba el básquet, un equipo profesional que venga a querer jugar por tu ciudad y listo. Chévere. Pasó ese año, en el año 2016 le dijimos, Mavor, nuevamente acá, y dijo, Mavor, no, ahora me voy a otra ciudad. Iba de turista a cada ciudad. Entonces pidiendo participar. Entendimos ahí el poco sentido de pertenencia, identidad, de clubes que no eran de aquí de la ciudad. Y ese año no hubo básquet, y en el año 2017, y Riobamba es muy alcalde, deportivo, sí, que vino Mavor otra vez y dijo, quiero regresar a Riobamba. Dijimos, no. Si le traemos a Mavor, ¿por qué no tenemos la capacidad de crear nuestro propio club de baloncesto profesional? Y con un grupo de amigos tomamos la decisión de crear Riobamba Sporting Club y los Leones de Riobamba, ¿no? Y los Leones de Riobamba. ¿Por qué Leones? Año 2017. ¿Por qué Leones? Hicimos una lluvia de ideas, ¿no? Sultana de los Andes, Riobamba Sporting Club, Riobamba de las Primicias, bueno, pero empezamos a analizar la esencia de esta ciudad. El Club Napoleón Cadena hubiera quedado bien también. Hubiese quedado bien. Y empezamos a analizar nuestra ciudad. Y claro, cuando conversábamos, hablábamos siempre del tema de Riobamba, el león dormido. Y era un tema, vivimos de la historia muchas veces en varias áreas, ¿verdad? En varios sectores, y el deporte era uno de esos. Que en la década del 60 el básquet en la provincia de Chimborazo era lo mejor, que en las 70 las mujeres campeonas nacionales. Recuerdos. Y está bien los recuerdos, porque eso nos tiene que alimentar lo que hoy somos. Pero decíamos, bueno, no tenemos que vivir los recuerdos. Y para nosotros era el resurgir, el despertar de León. ¿Sí? Traer nuevamente el baloncesto a la ciudad de Riobamba. Nunca había habido aquí básquet profesional. No. Pero las federativas y eso que en su momento estuvieron, pues era un resurgir. Entonces dijimos, sí, ya no es el león dormido en el básquet, ese eran nuestros primeros mensajes, despierte León, ¿sí? Vuelve el baloncesto a la ciudad de Riobamba, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, luego, ya por estos vínculos que hemos tenido y el poder conocer con algunas personas que manejan los temas históricos, patrimoniales, decían, el león debe ser el símbolo de la ciudad de Riobamba, por toda su historia, ¿sí? Primero en la arquitectura, tú ves en muchos edificios, parques, el tema de los leones.
Luego estos amigos historiadores nos decían, miren, inclusive, ¿quién nos da la libertad aquí? Juan Lavalle, luchando en la batalla de Tapia el 21 de abril, es bautizado como el León de Riobamba, por su hazaña. ¿Cuál fue su hazaña? Luchar, aguerrido, darnos la libertad. Ajá. Entonces dijimos, Leones. somos los leones. Ajá. Esto tiene un sentido de identidad con nuestra ciudad. Tal vez muchos no lo podrán apreciar, podrán decir es el animalito de los leones. Claro. No. Tiene un sentido y un contexto de los riobambeños y de su historia. Y de su identidad. Y de su identidad. Ajá. Entonces nos vamos los leones de Riobamba con el rojo y el azul de nuestra ciudad. En el año 2017 nos presentamos al de las mujeres, Ajá. porque ya fue de mayo para finalizar el año 2017 y quedamos vicecampeones. ¿Ya? Quedamos vicecampeones O en sea, una final impresionante frente al Deportivo a Quito. pelearle las Perdimos finales. en los 3 últimos segundos en la ciudad de Quito el campeonato. ¿Ya? Año 2018 presentamos las mujeres campeonas nacionales. Sí. Año 2019 Sudamericana, vinieron los equipos brasileños acá a Riobamba, les ganamos y nos fuimos a las finales a Argentina en la Sudamericana. Y ya en el 18 y 19 empezamos a incursionar con los varones. La hinchada empezó ya. La hinchada empezó ya a ir a los coliseos, a ver esto de otra Tuvo muy buena manera. aceptación. Teníamos las escuelas formativas, teníamos alrededor de 400 niños formándose, entrenando en leones, en las diferentes categorías. Yo me recuerdo muy clarito que en el Salón de la Ciudad hicimos una reunión para entregarles un diploma de reconocimiento justo a los deportistas, más de 300 niños formándose en el deporte, en el baloncesto, y semanas después ya nos estábamos encerrando por la pandemia. Ajá. Año 2020 no hubo competencias, 2021 no hubo competencias, y en el año 2022 se crea la Liga Profesional de Baloncesto. Muy parecido a lo del fútbol, ¿no? Hay la Federación Ecuatoriana y hay la Liga Pro. Igual aquí hay la Federación Ecuatoriana de Básquet y también existe la Liga Pro. Y presentamos nuestro equipo, llegamos a semifinales. Año 2023 volvemos a presentar a nuestro equipo, ya fuimos campeones. Campeones nacionales, y dimos nuevamente eso que a los riobambeños nos gusta y nos merecemos. La hinchada crecía. La hinchada crecía. Yo por primera vez había visto un coliseo abarrotado. Ajá. No había dónde poner un solo pie. Yo vi a muchos opositores políticos acérrimos tuyos ir a gritar por los leones. Sí, y qué bueno, y lo digo en el buen sentido. Claro. Porque Riobamba no representa a una persona, no representa a un grupo de personas, Y el representa a deporte esta une. ciudad. El deporte une. Ajá. Leones representa a esta ciudad, ¿sí? Representa a este país inclusive. Ajá. Entonces, la gente tiene que identificar adecuadamente qué es lo que ciertos elementos, organizaciones, instituciones representan dentro de su ciudad, independientemente de quién esté liderando un proceso. Y mira, también lo digo con total humildad y transparencia, si no hubiésemos tomado esa decisión, hasta hoy no hubiese básquet profesional, porque no ha salido otro club en esta disciplina, en esta área, ¿verdad? Creo que tomamos la mejor decisión incursionando en el baloncesto, porque descubrimos también la afición del riobambeño hacia otras disciplinas, Claro. ¿no? Que era el básquet. Claro. Si me preguntas si íbamos a tener esa expectativa de que iban a hacer, no. Pero tenías éxito además, porque si no tienes éxito también no como Lógicamente, que pasa intrascendente, ¿no? Es que hay una filosofía dentro del club. Nosotros practicamos la participación no solamente como el sentido de ser parte de, allá presentemos un equipo para estar ahí, ver qué pasa, mantener un hombre, no. Nuestra participación tiene un objetivo y un propósito final dentro de los resultados deportivos, que es alcanzar el éxito, es alcanzar el triunfo, es liderar un proceso. Y estoy seguro que Leones, antes de ser campeones y ahora lidera un proceso a nivel nacional en el baloncesto profesional. Por cómo hacemos las cosas, porque queremos hacerlo de la mejor manera, que tenemos aciertos, por supuesto, que tenemos errores, tenemos muchos, pero vamos aprendiendo de eso y vamos aprendiendo con la gente, con la hinchada,
con los deportistas, con el cuerpo técnico, Con las los empresas auspiciantes. auspiciantes, con nuestros proveedores, con aquellos que tenemos una deudita por ahí también, Pendiente. ¿verdad? Sí, sí, no, y es que es así, o sea, el tema de organización y el tema está así, o sea, salimos de una cosa, quedamos medios endeudados y vamos por otra, vamos tapando esto y seguimos creciendo, o sea, pero esto ha seguido creciendo a paso firme, cada vez menos problemas hay. Entonces, yo considero que el querer hacer las cosas bien, uno. Segundo, el tener un objetivo claro. Y nuestro objetivo es claro, ser campeones nacionales. Ajá. Ese es el objetivo. Es el objetivo. Y para ser campeones nacionales tienes que hacer esto y esto. No divagar. Ahora, ¿crees que el deporte puede ser un puente para reconciliar una ciudad? Yo creo que sí. Y tú has dado el ejemplo. ¿Sí? Hemos visto en el Coliseo a muchas personas, a muchos actores que pueden ser de agrado o desagrado, pero se deja a un lado estas cosas cuando tienes objetivos comunes como ciudad. Y es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Nosotros por naturaleza somos diferentes, ¿sí? Deporte, de tamaño, de color, de raza, de religión, de pensamiento, de ideología, de cultura. Hay cientos de cosas que nos diferencian a cada individuo dentro de la sociedad. Pero hay quienes escogen, ¿sí?, tomar esas diferencias para separar la sociedad, y hay quienes escogemos tomar estas diferencias para empezar a enriquecernos y a partir de las diferencias sacar acuerdos comunes bajo principios y objetivos también comunes. Entonces, cuando se trata de León hay un objetivo común. León es el representante de la ciudad. ¿Qué riobambeño no se siente identificado con su ciudad? Ninguno. Ninguno. Entonces, por lógica, ¿qué riobambeño no debería apoyar aquellas instituciones que representan a la ciudad? Yo creo que ahí viene una reflexión, ¿sí? Más allá de quienes lideran un proceso, porque finalmente no es el Napo, no es el Leo, no es el Andrés, no es ninguno de los dirigentes, finalmente es Riobamba, finalmente esto nosotros hacemos por Riobamba. Correcto. Nosotros somos un medio para facilitar que Leones suceda, para dar alegría deportiva, para mejorar economía, para mejorar la cultura, para mejorar el turismo, para hacer que esta ciudad sea activa. Mira, el miércoles jugamos, entre semana, ¿sí? Jugamos martes, jugamos jueves, jugamos sábados, juega cualquier día. Y eso hace una ciudad activa, se mueve en hoteles, se mueve transporte, se mueve alimentación. Y eso es hermoso. Y mira, a veces suceden ya fenómenos parecidos a los del fútbol, ¿no? Porque hay bares que ya llaman a sus promociones para consumir y también ver los partidos de León en restaurantes. Y luego cuando sales de un partido, pues pasa a algún lado y socialmente es qué pasó con los Leones, ¿verdad? Entonces yo creo que esto ha llegado al corazón de la gente por una razón muy sencilla, porque representamos a una ciudad, lo hacemos con amor, lo hacemos con respeto, lo hacemos con decisión, lo hacemos con liderazgo, y eso siente el ciudadano. Hay leones para largo. Hay leones para largo, y el hecho de que exista leones para largo es gracias a que se llene el estadio, gracias que hay el apoyo público y privado. Y mira qué hermoso decirlo, con Empresa Riobambeña. Este equipo ha salido a flote con el apoyo de los hijos de esta tierra, y eso para nosotros tiene un valor fundamental. Ahora, cerrando este tema, ¿cuál ha sido tu partido más duro en la vida? ¿En la cancha o fuera de ella? Yo creería hasta hace algunos días atrás que en la cancha. Yeah. Sí, y por algo que tú lo has referido en estos días, con la partida de mi padre, yo creo que fuera de la cancha ese ha sido el partido más duro de mi vida. Sí, el haber tenido que... uno nunca está preparado para estas situaciones, ¿no? Yo creo que es imposible, ¿no? El haber compartido los últimos días de mi padre, el mismo día de su fallecimiento y los días posteriores, que cada situación te recuerda la presencia de mi padre, te recuerda una palabra, que hoy haces esto y aquí ya estuviera Papá Napito, como llamábamos, ¿no?
haces otra cosa, aquí ya estuviera, que se necesita esto, ya estuviera siempre con su buena disposición haciendo. Yo creo que por la cercanía de lo sucedido, es un tema que todavía vivimos el dolor, ¿sí? Vivimos este duelo, evidentemente, y eso hace que esté atravesando uno de los partidos más difíciles, más duros de mi vida. Dios permita que en un momento pues haya consuelo y que sus recuerdos, su legado sigan siendo el motor de lo que hemos sido y de lo que podamos ser a futuro, ¿no? Pero sin duda alguna nunca pensé vivir este momento. ¿Alguna vez te has sentido derrotado? Muchas ¿Y te has veces. levantado? Muchas veces. ¿Cómo te has levantado? Muchas veces, muchas veces. Muchas de ellas me he levantado de la mano de mi padre, de mi madre. Por eso de la mi familia cercanía. cercana. Exactamente. Muchas otras de la mano de nuestros colaboradores, de nuestros amigos, de la gente, ¿sí? Y yo creo que estamos muy conscientes de que en la vida hay este pavimento de mosaicos, ¿no? El blanco y el negro. Lo bueno y también hay lo malo, y creo que estamos ya muy metidos, adentrados en esta filosofía de vida, que en lo bueno que Dios permita que nos pase, pues con humildad hay que seguir y fortalecer, y lo malo que nos sucede, pues no hay tiempo para el lamento. Quizás hay que 1, 2, 3 segundos lamentarse, inmediatamente hay que pensar cómo se levanta, cómo resolvemos un problema, cómo salimos adelante. Bueno, vamos al último punto. Creo que es un diálogo muy interesante. Nos falta tiempo, pero vamos concluyendo, mi estimado Napo. A ver, ¿qué valores quieres sembrar en los jóvenes a través del Club de Leones y esa perspectiva de liderazgo que tú tienes? Actitud. Actitud, definitivamente actitud. Si algo que insistimos en el equipo y tiene que trascender a los jóvenes es que las cosas se consiguen con actitud, ¿sí? Y actitud de la positiva, porque puede haber actitud también para otras cosas. Cosas que permitan construir situaciones positivas en favor de cada una de las personas y en función colectiva también. Y esa es una decisión muy personal. ¿Cómo me levanto yo cada día? Depende de mí. ¿Cómo me muestro ante la gente? Depende de mí. ¿Cuál es el primer paso? La primera palabra que yo quiero dar en un determinado día depende de mí, y eso se llama actitud. Cosas que se puedan construir en función del bien, ¿sí? Luego, algo muy hermoso que a mí me gusta también es el extra, ¿no? El extra. Debemos dejar de ser ordinarios para convertirnos en personas extraordinarias. ¿Qué significa esto de ser extraordinario? Que tengas que dar un poquito más de lo que te corresponde. Si hoy tengo que darme hasta las 6, pero pasa algo, pues me quedo hasta las 6:15, me quedo hasta las 6:30, me quedo hasta las 7:30, pero resuelvo. ¿Sí? Doy un poquito más de mí. El sentido de la trascendencia, cómo desde lo que hace cada persona puedo ayudar para que otros surjan, y eso te da muchísimo el deporte, porque en el deporte uno puede caer en el campo del individualismo, del yo personal y de que no me importa el resto, que eso lo podemos ver y lo podemos apreciar, ¿sí? Versus la trascendencia, cómo con las cosas que yo hago también se superan las demás personas sin ningún tipo de egoísmo. Leones tiene que ser un ejemplo de responsabilidad, empatía, de trabajo en equipo, pero por sobre todo, vuelvo a repetir esto, para nosotros es importante, de sentido de identidad y pertenencia. Leones tienen que darle a esta juventud ese sentido de que son riobambeños, de que hemos nacido o vivimos en la mejor ciudad del mundo, a pesar de los problemas que tengamos. Sentimos que es la mejor ciudad del mundo, y por eso tenemos que identificarnos para dar lo mejor de nosotros por esta ciudad. ¿Qué sueñas para el deporte de Riobamba en los próximos 10 años? Mayor organización, recursos, infraestructura. Ahora mismo nosotros vivimos lo que significa utilizar un coliseo que ya no da más en muchas circunstancias, que a pesar de la gentileza que ha tenido la Federación en apoyarnos en este proceso, nos vemos muy limitados
cuando no existe una organización adecuada, no existe una asociación de baloncesto, no existen muchas asociaciones, no hay apoyo al deporte. Muchas veces son los padres con plata y bolsillo los que tenemos que hacer que nuestros deportistas surjan, y esto es porque las instancias correspondientes han estado muy desapegadas en ciertos territorios, como en el caso de Riobamba, de lo que significa el desarrollo deportivo. Deberíamos tener aquí una ciudad deportiva, tantos campeones nacionales e internacionales que ha dado Riobamba. Merece que las instituciones rectoras, en este caso, vuelquen la vista acá a esta ciudad y digan, bueno, ¿cómo están los riobambeños en el tema deportivo? Y yo creo que hay que hacer mucho, yo creo que hay que unir esfuerzos. Y mira, ahí también, perdón que vuelva al tema, pero hemos dado un ejemplo. Leones de Riobamba hace unos días atrás entregó el sillaje del Coliseo. El Coliseo nunca tuvo sillaje, aportando con recursos del club, que finalmente salen de los riobambeños, que finalmente salen de los auspiciantes, pero que hemos dicho, no podemos seguir teniendo un coliseo así, no se puede seguir tratando al aficionado de esta manera, y de a poco lo vamos poniendo en el sitial que se responde, inclusive la infraestructura. Pero sueño con una ciudad con infraestructura, con políticas locales, provinciales y gubernamentales que permitan que los jóvenes tengan una oportunidad de vida. ¿Y por qué digo esto? Porque el joven, cuando ingresa al deporte y lo toma como una actividad permanente, aunque no piense muchas veces en el profesionalismo, le aleja de muchas cosas negativas que hoy en la ciudad le están consumiendo. Disciplina, respeto, trabajo en equipo, valores que se cultivan en el deporte. ¿Tenemos Napoleón Cadena en lo político todavía o ya no? Yo no digo que no. Ajá. Yo no digo que no. Uno en la vida nunca tiene que cerrar las puertas a los diferentes caminos que tiene la vida. Si bien hoy hemos hecho un receso político, ¿sí?, y hemos vuelto a algo que nos apasiona también muchísimo, que es la docencia, porque la academia es hermosa. Yo no cierro las puertas a lo político, mi estimado Marco, porque conjugando lo que hemos dialogado hoy, la actitud, el sentido de servicio, pues estaremos donde Dios permita que estemos y donde los riobambeños, chimboracenses y ecuatorianos dispongan que estemos. En el deporte también continúas de largo. En el deporte continuamos de largo. Eres presidente vitalicio. Somos presidentes vitalicios, ya veremos hasta cuándo nos dura. Pensamos que Leones tenga que permanecer en el tiempo. Algún momento esta directiva tendrá que cambiarse, tendrá que venir esa juventud con el mismo ímpetu que hemos tenido, o quizás mayor, pero hasta tanto vamos a estar ahí controlando, gestionando, viendo las cosas que se hagan bien para Leones. Muchas gracias. Quiero agradecer a Napoleón Cadena, un buen amigo, pero aparte un gran ser humano, que ustedes lo han conocido una parte de su trayectoria en este podcast. Así es que muy grato de poder dialogar contigo. Algunas cosas las conocía y otras las vamos a tener en este Sin Filtros de manera exclusiva. Así es que decirles muchas gracias. No se pierdan los siguientes podcasts, por favor. Suscríbanse en todas las redes sociales y nos veremos en un nuevo podcast. Muchas gracias y muy buenas noches. Sin Filtros con Marco, el podcast. El podcast.